Martes. 10:47 de la noche. La luz azulada del monitor de mi laptop era la única compañía que tenía en el silencio de mi estudio. Afuera, el murmullo lejano de la Ciudad de México se había convertido en un zumbido constante, casi relajante. Pero dentro de estas cuatro paredes, mi ritual mensual estaba a punto de comenzar. Abrí el portal de mi banco, mis dedos se movieron con una memoria muscular perfeccionada durante casi una década. Usuario, Bael. Contraseña, la de siempre. Clic. La pantalla de bienvenida me saludó con mi saldo, un número saludable que me había costado noches sin dormir y fines de semana trabajando. Navegué hasta la sección de transferencias, tecleé el número de cuenta de mi padre, Lisandro, y en el campo de la cantidad, escribí la cifra familiar, 15,000. 15,000 pesos. Ni uno más, ni uno menos. Justo lo suficiente para cubrir la hipoteca del rancho, los servicios y dejarles un poco para sus gastos. Estaba a punto de presionar el botón de confirmar cuando sentí unas manos suaves en mis hombros. No me sobresalté. Conocía ese tacto. Otra vez, mi vida, susurró Sail, mi esposa, su voz una mezcla de cariño y una fatiga que yo entendía perfectamente. ¿Cuándo aprenderán a valerse por sí mismos? Me recliné en la silla, dejando que el calor de sus manos me reconfortara. Olía a manzanilla, el té que siempre tomaba antes de dormir. La hipoteca vencía mañana, dije, mi voz más cansada de lo que pretendía. Mi mamá llamó. Dijo que mi papá no se ha sentido bien, que el estrés lo tiene mal. Ya sabes cómo se pone. Sail suspiró, un sonido largo y quedo. Se inclinó y besó la parte superior de mi cabeza. Lo sé, Bael. Siempre hay una excusa. El mes pasado fue el coche que necesitaba una reparación urgente. El anterior, una fuga en el techo. Y siempre, la frágil salud de tu padre cada vez que se acerca la fecha de pago. No respondí. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Durante 8 años, desde que conseguí mi primer trabajo serio como contador, me había convertido en el pilar financiero de mi familia. 8 años de ser el fuerte, el responsable, el que siempre resolvía las cosas. Al principio, me sentí orgulloso. Era mi deber, ¿no? Cuidar de los padres que me habían dado todo. Pero con el tiempo, el orgullo se fue erosionando, dejando un residuum de resentimiento que intentaba tragarme cada mes junto con mi café de la mañana. Sail se movió y se sentó en el borde de mi escritorio, sus ojos oscuros fijos en los míos, reflejando la luz de la pantalla. Era hermosa, pero su verdadera belleza residía en su increíble capacidad para ver a través de mis máscaras. Solo me preocupo por ti, dijo en voz baja. Veo cómo te consume. Trabajas 60 horas a la semana, te saltas comidas, apenas duermes, ¿para qué? ¿Para que Samay pueda seguir subiendo fotos a Instagram de sus viajes de fin de semana pagados por ellos, o sea, por ti? Aparté la mirada, incómodo. La última publicación de mi hermana había sido desde un viñedo en Querétaro, con una copa de vino en la mano y una leyenda que decía, viviendo la vida que merezco. Me había provocado una punzada de ira tan aguda que tuve que apagar el teléfono. Es mi hermana, Sail. Es diferente. Claro que es diferente, replicó ella, su tono ahora con un filo de acero. Ella es la princesa y tú eres el cajero automático. La dureza de sus palabras me golpeó. Pero antes de que pudiera defenderme, antes de que pudiera recitar el guión de siempre sobre la responsabilidad y la familia, ella suavizó su expresión y tomó mi mano. Mi amor, ¿te das cuenta de que no les estás dando dinero, verdad? Su voz era apenas un susurro, pero resonó en mi estudio como un trueno. Estás pagando por un afecto que crees que no mereces de otra forma. Esa maldita frase se me clavó en el pecho como un cuchillo. Quería negarlo, gritar que no era cierto, que lo hacía por amor, por deber. Pero una parte honesta y dolorida de mí supo, en ese instante, que Sail había puesto el dedo directamente en la llaga. Les daba dinero porque era la única forma en que sentía que me necesitaban, que me valoraban. Era mi forma de decir aquí estoy, véanme, porque las palabras nunca parecían ser suficientes.
Sin decir nada más, aparté mi mano, me volví hacia la pantalla y presioné confirmar. La transferencia se realizó al instante. 15,000 pesos menos en mi cuenta, un mes más de supervivencia para ellos. Cerré la laptop. El silencio en la habitación era ahora pesado, cargado con la verdad que Sai la había desenterrado. Me levanté y la abracé. Ella simplemente me sostuvo, sin decir te lo dije, sin presionar más. Sabía que había plantado una semilla. Y ambos sabíamos que, tarde o temprano, esa semilla iba a germinar. Lo que no sabíamos era que la tierra ya estaba a punto de romperse bajo mis pies. La frase de Sail me persiguió durante días. Me encontraba en medio de una reunión, revisando proyecciones financieras, y de repente, su voz resonaba en mi cabeza: estás pagando por un afecto que crees que no mereces de otra forma. La verdad es un veneno que, una vez inyectado, recorre tus venas hasta que lo confrontas o te destruye. Y en mi caso, me transportó a un recuerdo que había intentado enterrar bajo capas de excusas y falsas maduraciones. Tenía 21 años. Mi hermana, Samay, cumplía 15. Para mi padre, Lisandro, la quinceañera de su única hija era un evento más importante que la mismísima Revolución Mexicana. No importaba que no tuviéramos dinero. No importaba que la hipoteca del rancho familiar, en las afueras de Naucalpan, estuviera siempre al borde del abismo. Samay iba a tener su fiesta, y punto. Es una vez en la vida, Bael, me había dicho mi madre, Adalia, con esa mirada suplicante que usaba para justificar cualquier capricho de mi hermana. Tu hermana es una niña muy sensible. Necesita saber que es nuestra princesa. Yo, con 21 años, acababa de graduarme de la universidad con honores. Había estudiado contaduría en una escuela pública, trabajando por las noches en una tienda de conveniencia para pagar mis libros y mi transporte. Mientras mis amigos salían de fiesta, yo estaba reponiendo refrescos o haciendo inventario. Y justo esa semana, la misma semana del torbellino de la quinceañera, me habían dado la noticia: había conseguido mi primer empleo. Un puesto de analista junior en una de las firmas contables más importantes de la ciudad. Era el primer paso para construir una vida, para finalmente poder ayudarlos de verdad, para que dejaran de preocuparse. Llegué a casa con el contrato en la mano, mi corazón latiendo con una mezcla de orgullo y alivio. Encontré a mis padres en la sala, rodeados de muestras de tela para los manteles y catálogos de flores. Mamá, papá. ¿Lo conseguí?, anuncié, agitando el sobre. Conseguí el trabajo en Deloitte. Mi madre levantó la vista del catálogo, una sonrisa fugaz en sus labios. ¿Deloitte? Ah, qué bueno, hijo. Felicidades. Ahora, ven a ver esto. ¿Crees que el rosa palo combine con el dorado o se verá muy exagerado? Mi padre ni siquiera levantó la vista. Estaba en el teléfono, discutiendo a gritos con el servicio de banquetes. ¿Cómo que 300 pesos por persona? Es un robo. Soy Lisandro Morales, un hombre de palabra. Me quedé parado en medio de la sala, el sobre en mi mano de repente se sentía pesado, ridículo. Mi logro, el culmen de años de esfuerzo y sacrificio, había sido reducido a una simple interrupción en la planificación de la fiesta. Qué bueno, hijo. Ahora, ayúdanos con las sillas. Es el gran día de tu hermana. Esa había sido toda la celebración. La fiesta fue un espectáculo grotesco de opulencia que no podíamos permitirnos. Samay bajó por la escalera con un vestido ampuloso que costó más que mi matrícula de un año entero. Había un grupo de mariachis, una banda en vivo, y suficiente comida para alimentar a un batallón. Vi a mi padre sonreír, radiante, mientras bailaba el vals con su princesa. Vi a mi madre llorar de emoción. Y en sus ojos, vi un tipo de amor, una devoción total que nunca, ni una sola vez, habían dirigido hacia mí. Mi rol esa noche fue el de un empleado más. Cargar cajas de refrescos. Ayudar a estacionar los coches de los invitados. Asegurarme de que la mesa de los tíos tuviera suficiente tequila. En un momento, mi tío Tarcisio, el hermano menor de mi padre, se me acercó y me puso una mano en el hombro. Felicidades por el trabajo, sobrino, dijo, su voz ronca.
tu padre me contó. Estás hecho de buena madera. No como otros que solo piensan en fiestas. Su comentario, aunque bien intencionado, solo avivó el fuego de mi resentimiento. Yo era la buena madera, el árbol fuerte y confiable del que todos se colgaban, pero nadie se detenía a admirar. Samay era la orquídea exótica que requería todos los cuidados, toda la atención, toda la luz. Esa noche, mientras recogía botellas vacías y platos sucios después de que el último invitado se fuera, tomé una decisión. Ya que era el fuerte, actuaría como tal. Usaría mi nuevo sueldo para ayudarlos a salir del hoyo en el que se habían metido por esa fiesta. Pagaría sus deudas. Me aseguraría de que nunca más tuvieran que preocuparse. Pensé que, si lo hacía, si me sacrificaba lo suficiente, algún día me mirarían con el mismo orgullo con el que miraban a Samay en su vestido de princesa. Qué ingenuo fui. No entendí que no importaba cuánto hiciera. Para ellos, mis sacrificios no eran regalos. Eran simplemente mi obligación. Era el precio que tenía que pagar por no haber nacido siendo la orquídea. El recuerdo de la quinceañera me dejó un sabor amargo en la boca durante todo el fin de semana. El lunes, como si el destino tuviera un retorcido sentido del humor, mi padre me llamó. Bael, hijo, ¿cómo estás? Su voz sonaba inusualmente jovial. Oye, necesito un favor de mi contador estrella. Rodé los ojos. Contador estrella era el apodo que usaba cuando necesitaba algo complicado. Dime, papá. Pues fíjate que con eso de que las tasas de interés están cambiando, quiero ver si podemos renegociar la hipoteca del rancho. Pero el banco me pide un montón de papeles y yo para eso soy un bruto. ¿No podrías venir el sábado y echarme una mano para organizar todo? Te preparamos una carnita asada. La carnita asada. El cebo de siempre. Pero, ¿qué podía hacer? Era mi padre. Claro, papá. Ahí estaré. El sábado llegué a la casa de mis padres en Naucalpan. El olor a leña y carne en el asador llenaba el aire. Era el mismo rancho de siempre, con sus paredes blancas que necesitaban una mano de pintura y el jardín que yo mismo había ayudado a replantar hacía 2 veranos. Me senté con mi padre en el comedor, una mesa de madera robusta cubierta con una torre de documentos, estados de cuenta, recibos de impuestos, escrituras, pólizas de seguro. Un caos total. Gracias por venir, hijo. Sin ti, ya me hubiera vuelto loco, dijo, dándome una palmada en la espalda antes de salir a revisar la carne. Comencé mi tarea. Separar, clasificar, ordenar. Era un trabajo metódico que me tranquilizaba. Hipotecas en una pila, seguros en otra. Mientras trabajaba, me di cuenta de la precaria situación en la que realmente estaban. Había pagos atrasados, deudas de tarjetas de crédito que no conocía. Cada papel era un testimonio silencioso de mi rol como su red de seguridad financiera. Fue entonces cuando la vi. Debajo de una pila de recibos viejos, había una carpeta de color azul oscuro, de esas que se usan para documentos importantes. En la etiqueta, escrito con una caligrafía elegante que reconocí como la de mi madre, decía, testamento y última voluntad. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé inmóvil, mirando la carpeta. Una cosa es saber que tus padres tienen un testamento, y otra muy distinta es tenerlo frente a ti. Una oleada de curiosidad mezclada con un pánico inexplicable me invadió. Miré hacia la ventana, mi padre estaba de espaldas, echándole sal a la carne. Dudé. Esto era privado. Pero entonces, la voz de Sail resonó en mi cabeza, y una lógica fría y furiosa se apoderó de mí. Yo pagaba la hipoteca de ese rancho. Yo pagaba las reparaciones. Yo era quien mantenía ese lugar a flote. Tenía derecho a saber. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Las primeras páginas eran formalidades. Nombres, direcciones, el notario. Pasé las hojas rápidamente, mi pulso acelerado. Y entonces llegué a la sección de declaraciones y cláusulas. Mis ojos escanearon el texto legal hasta que encontraron las palabras clave. Primera, lego a mi amada hija, Samay Morales, la totalidad de mis bienes presentes y futuros, incluyendo
pero no limitándose a la propiedad ubicada en, conocida como el rancho familiar, así como el total de los fondos en mis cuentas bancarias y de inversión. Busqué mi nombre. Lo busqué con la desesperación de un náufrago buscando tierra firme. Y lo encontré. En una cláusula separada, casi como una nota al pie de página. Segunda, se establece que no se designa legado alguno a mi hijo, Bael Morales, en virtud de que reconocemos su admirable fortaleza e independencia económica. Nuestro hijo Bael es fuerte e independiente y no requiere de nuestro apoyo. La frase. La maldita frase. No era un sentimiento vago, no era una percepción mía. Estaba ahí, escrita en blanco y negro, certificada ante notario. Era la justificación oficial para desheredarme. La razón por la que me excluían de su legado era precisamente la cualidad que ellos mismos habían explotado durante años. El aire se me escapó de los pulmones. El mundo se silenció. Solo podía oír un zumbido agudo en mis oídos. El papel temblaba en mis manos. No era rabia lo que sentía. Era la náusea de la traición absoluta. El sabor a ceniza de 8 años de sacrificios convertidos en nada. En una justificación para dejarme fuera. Mi padre entró en ese momento, sonriendo. ¿Qué tal va todo, campeón? ¿Ya casi? La carne está en su punto. Levanté la vista. Mi expresión debió ser aterradora, porque su sonrisa se borró al instante. Sostuve la carpeta azul en alto. Mi voz, cuando salió, fue un susurro roto y peligroso. ¿Qué es esto, papá? La sonrisa de mi padre se congeló y luego se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico. Sus ojos se clavaron en la carpeta azul que yo sostenía, y un tinte pálido se extendió por su rostro. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz un murmullo tenso. Intentó dar un paso hacia mí, como para arrebatarme los papeles. Me puse de pie de un salto, mi silla chirrió violentamente contra el suelo de baldosas. Aparté la carpeta de su alcance. Estaba en el fondo de la pila que me pediste que ordenara, dije, mi propia voz sonaba extraña, metálica. Pero eso no es lo importante, ¿verdad? Lo importante es lo que dice aquí. Abrí la carpeta y leí en voz alta, mi voz temblando de una furia helada. Nuestro hijo Bael es fuerte e independiente y no requiere de nuestro apoyo. ¿Es una broma? Después de 8 años de pagarles la hipoteca, los seguros, las reparaciones, las deudas, ¿esta es mi recompensa? ¿Una palmadita en la espalda por ser fuerte? El alboroto atrajo a mi madre desde la cocina. Entró secándose las manos en el delantal, su rostro arrugado por la preocupación. Al ver la carpeta en mis manos, su expresión se transformó. La preocupación se convirtió en una especie de resignación culpable. Bael, hijo, baja la voz, comenzó a decir, acercándose a mí con cautela, como si se acercara a un animal herido. No voy a bajar la voz. Grité, y el grito pareció desgarrar algo dentro de mí. Quiero una explicación. Ahora. Mi padre carraspeó, recuperando un poco de su compostura autoritaria. No tienes que entenderlo todo, Bael. Son asuntos de adultos. Lo hicimos pensando en el futuro, en el bien de la familia. ¿El bien de la familia? Me reí, una risa seca y sin alegría que sonó horrible en el silencio del comedor. ¿O el bien de Samay? ¿Qué parte de dejar a uno de tus hijos sin nada es por el bien de la familia? Tu hermana es diferente, intervino mi madre, su voz adoptando ese tono lastimero y manipulador que yo conocía tan bien. Ella es frágil. No tiene la fortaleza que tú tienes. Necesita que la protejamos, asegurarnos de que nunca tenga que luchar como tú has luchado. Sus palabras, en lugar de calmarme, echaron gasolina al fuego. ¿Frágil? ¿Llaman frágil a alguien que nunca ha pagado una factura en su vida? ¿Alguien que a los 26 años sigue dependiendo de sus padres para todo? Y eso no es fragilidad, es inutilidad. Una inutilidad que ustedes mismos han creado a base de mimarla y consentirla hasta convertirla en una sanguijuela. Cuida tu lenguaje, Bael. Bramó mi padre, señalándome con un dedo tembloroso.
no te permito que hables así de tu hermana. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocada, la princesa misma apareció en lo alto de las escaleras. Samaya estaba en pijama, con el pelo revuelto y el teléfono en la mano. Bostezó ruidosamente. ¿Por qué tanto grito?, preguntó con voz melosa, cargada de irritación. ¿Otra vez quejándote, Bael? ¿Qué pasa ahora? Su mirada se posó en la carpeta que yo sostenía. Una chispa de comprensión, seguida de una sonrisa burlona, cruzó su rostro. Ah, es eso. ¿En serio estás haciendo un drama por un papel? Me giré para enfrentarla. La rabia que sentía era tan intensa que veía puntos rojos en mi visión. ¿Un papel? ¿Llamas a esto un papel? Este papel es la prueba de que he pasado los últimos 8 años de mi vida manteniendo a una familia que me considera una simple herramienta. Ella bajó las escaleras con una lentitud exasperante, encogiéndose de hombros. Ay, no seas tan dramático. Tienes tu trabajo, tu dinero, tu esposa. Eres un hombre exitoso. Yo no tengo nada de eso. Es obvio que me tienen que ayudar más a mí. ¿Qué tiene de nuevo? Siempre ha sido así. Es lógico. Es lógico. Esa fue la frase que rompió la última presa dentro de mí. La lógica de un parásito. La lógica del favorito. No, Samay, dije, mi voz ahora peligrosamente calmada. No es lógico. Es una injusticia. Y se acabó. Me volví hacia mis padres. Sus rostros eran un lienzo de emociones conflictivas, miedo, ira, una pizca de vergüenza. Escúchenme bien los dos, dije, señalando la carpeta. Este documento lo deja todo muy claro. Samay es la heredera. Ella es la dueña de todo esto en el futuro. Así que puede empezar a comportarse como tal desde ahora. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Mi respuesta fue una sola frase, pero en ella volqué todo el dolor, toda la rabia y toda la resolución que había acumulado. Estoy insinuando que quien hereda, que cargue con el peso. A partir de hoy, se acabó el dinero. Ni un solo peso más. La próxima vez que venza la hipoteca, la próxima vez que se funda un foco, la próxima vez que necesiten algo, hablen con la heredera. El silencio que siguió fue absoluto, denso, sofocante. La mandíbula de mi padre estaba apretada con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de pánico. Y Samay, por primera vez en su vida, perdió su sonrisa burlona. Su rostro mostraba una genuina confusión, como si yo acabara de empezar a hablar en un idioma alienígena que no podía comprender. No esperé una respuesta. Agarré mi chaqueta, saqué las llaves de mi coche y caminé hacia la puerta. La carne se les va a quemar, fue lo último que dije antes de salir y cerrar la puerta con un portazo que hizo temblar las ventanas. Mientras me alejaba en mi coche, dejando atrás el rancho que había ayudado a mantener, no sentí tristeza. No sentí culpa. Solo sentí el vacío helado de la liberación. La guerra acababa de empezar, y yo, por primera vez, estaba en el lado correcto de mi propia vida. Conducir de regreso a mi departamento fue como despertar de un largo y febril sueño. Mis manos todavía temblaban sobre el volante, no por miedo, sino por la adrenalina de una batalla que había tardado demasiado en librar. El portazo resonaba todavía en mis oídos, un eco satisfactorio de cadenas rompiéndose. Cuando llegué a casa, Sail me estaba esperando. Debió ver la tormenta en mi rostro porque no preguntó nada. Simplemente me abrió la puerta, me abrazó con fuerza y me guió hasta el sofá. Fue entonces, en la seguridad de sus brazos, que le conté todo. Le hablé de la carpeta azul, de la frase que me anulaba, de la confrontación, de las lágrimas de mi madre y la arrogancia de mi hermana. Cuando terminé, ella se apartó un poco para mirarme a los ojos. No había un te lo dije en su expresión, solo una empatía profunda y una determinación feroz. Hiciste lo correcto, Bael, dijo, su voz firme. Lo único que podías hacer. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma herida necesitaba. Esa noche dormí profundamente, sin sueños sobre números rojos o llamadas de pánico.
La primera semana fue de un silencio casi antinatural. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Sabía lo que estaban pensando. Creían que era un berrinche, una rabieta de niño grande. Estaban esperando que me enfriara, que la culpa me carcomiera y que volviera arrastrándome, con la chequera en la mano, pidiendo perdón. Le daban una semana a mi orgullo antes de que mi sentido del deber ganara la partida. Pero el Bael que había salido de esa casa no era el mismo que había entrado. Cada día de silencio, en lugar de debilitarme, me fortalecía. Por primera vez en 8 años, revisé mi estado de cuenta y no sentí un hueco en el estómago. Pagué mis propias facturas, compré el supermercado, incluso me di el lujo de comprar un libro que quería desde hacía meses. Pequeños actos de soberanía financiera que se sentían como una revolución personal. Sail y yo salimos a cenar un viernes por la noche, algo que rara vez hacíamos porque siempre estaba ahorrando para cualquier emergencia familiar. La paz, sin embargo, era frágil. Una tregua, no un armisticio. Y la primera bomba cayó exactamente 10 días después de la confrontación. Estaba en mi oficina, concentrado en una auditoría, cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de mi madre. Mi corazón dio un salto, una reacción pavloviana de ansiedad. Lo abrí. El mensaje era corto, brutalmente impersonal: Bael, la hipoteca está vencida. Ni un hola, hijo. Ni un ¿cómo estás? Ni una pizca de remordimiento. Solo una orden disfrazada de recordatorio. La dueña del cajero automático notificando que se requería un retiro. Me quedé mirando la pantalla, una risa amarga brotó de mi garganta. Después de todo lo que había pasado, todavía no lo entendían. Todavía me veían como una función, no como una persona. Mis dedos se movieron sobre la pantalla. Mi primera inclinación fue escribir un párrafo entero, una diatriba furiosa sobre su descaro y su falta de vergüenza. Pero me detuve. Recordé el consejo de Sail: no juegues su juego. No les des el drama que buscan. Así que borré el texto y escribí una sola frase, fría, precisa y devastadora. Habla con la heredera. Pulsé enviar. La respuesta fue casi instantánea. Mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre. Lo dejé sonar hasta que se fue a buzón. Un minuto después, volvió a sonar. Mi padre. Hice lo mismo. Luego un mensaje de texto de Samay: ¿qué diablos te pasa? Contesta el teléfono. Esa tarde, el asedio fue total. Llamadas intercaladas de mi padre, mi madre, incluso del teléfono fijo del rancho. Mensajes de texto que iban desde la súplica hasta el insulto. De mi madre: Bael, por favor, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. De mi padre: más te vale que contestes, Bael. Esta es la peor falta de respeto que he visto en mi vida. De Samay: eres un egoísta. Siempre lo has sido. Todo esto es por envidia, porque sabes que a mí me quieren más. Elegí el silencio. Dejé que el teléfono sonara. Dejé que los mensajes se acumularan. Cada llamada no contestada, cada mensaje ignorado, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para proteger mi nueva paz. No estaba siendo cruel. Estaba aplicando el mismo tratamiento que ellos me habían dado durante años: la indiferencia. Me habían enseñado que mi valor era puramente funcional. Y yo, finalmente, había decidido declararme fuera de servicio. El bombardeo continuó durante un par de días más antes de disminuir a un goteo esporádico de mensajes cargados de culpa. Me sentía como si hubiera sobrevivido a un huracán. Estaba agotado, pero también extrañamente vigorizado. Sin embargo, una parte de mí, esa voz insidiosa de la duda cultivada durante 32 años, todavía susurraba en los momentos de silencio. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Estaba destruyendo a mi propia familia? Necesitaba una perspectiva externa. Una que no estuviera filtrada por el amor incondicional de Sail. Necesitaba la brutal honestidad de mi mejor amigo, Dimas. Nos encontramos esa noche en nuestra cantina de siempre,
un lugar ruidoso y sin pretensiones en el centro de Tlalnepantla, con aserrín en el suelo y un olor a cerveza y carne frita que se te pegaba a la ropa. Dimas ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual del rincón, con 2 tarros helados de cerveza esperándome. «Te ves de la chingada, Bael», fue su saludo, sin siquiera un hola. Tomé un largo trago de cerveza, el líquido amargo y frío me aclaró la garganta. «Me siento de la chingada, Dimas». Y entonces, se lo conté todo. Desde el descubrimiento del testamento hasta el asedio telefónico. No omití nada, mi furia, la reacción de mis padres, la arrogancia de Samay, mi respuesta cortante. Hablé durante casi media hora sin interrupción. Dimas escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra que yo decía, sus nudillos blancos alrededor del tarro de cerveza. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló entre nosotros, solo roto por el bullicio del bar. Dimas se terminó su cerveza de un trago, golpeó el tarro vacío sobre la mesa con un ruido sordo y me miró fijamente a los ojos. «Hasta que por fin despertaste, güey», dijo, su voz grave y seria. Neta, ya era hora. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi se me saltan las lágrimas. «¿No crees que fui demasiado lejos?», pregunté, la duda filtrándose en mi voz. Dimas soltó una carcajada, un sonido ronco y sin humor. ¿Demasiado lejos? Cabrón, no has ido lo suficientemente lejos. 8 años, Bael. 8 años de ser su pinche banco personal. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te vi cancelar planes porque tu jefe tenía una emergencia? ¿O dejar de comprarte algo que querías porque tu hermana necesitaba un nuevo celular? Te estaban viendo la cara de pendejo, y tú se las ponías en bandeja de plata. Le hizo una seña al mesero para que trajera otra ronda. Y mira, Bael, yo quiero a tus jefes, de verdad. Doña Adalia siempre me trata bien y don Lisandro cuenta buenos chistes. Pero una cosa es ser familia y otra es ser un parásito. Y tu hermana, con todo respeto, es la reina de las sanguijuelas. La criaron para ser una inútil, y ahora se sorprenden de que no sepa hacer nada más que estirar la mano. Sus palabras eran crudas, directas, pero eran exactamente lo que necesitaba oír. Eran la verdad sin el barniz del afecto familiar. Lo del testamento, continuó, negando con la cabeza. Eso no tiene madre, Bael. Eso es otro nivel de crueldad. Es como decirle al burro que ha estado tirando de la carreta toda su vida que al final no le van a dar ni un pedazo de la cosecha. No, peor. Es decirle que lo hicieron porque sabían que el burro era tan fuerte que no necesitaba comer. La analogía era brutal, pero perfecta. Me vi a mí mismo como ese burro, tirando y tirando, esperando una zanahoria que nunca llegaría. ¿Y ahora te mandan mensajitos de culpa? Dimas se burló. Claro. Es la única herramienta que les queda. Cuando el cajero automático deja de dar dinero, le pegan y lo insultan a ver si reacciona. No dejes que te afecte, compa. Mantente firme. Esto no es una pelea familiar, es tu declaración de independencia. Bebimos en silencio durante unos minutos. La cacofonía de la cantina parecía lejana. Las palabras de Dimas habían disipado las últimas nubes de duda en mi mente. No estaba destruyendo a mi familia. Estaba salvándome a mí mismo. Ellos habían construido esa casa de naipes basada en mi sacrificio. Si se derrumbaba porque yo había quitado mi carta, la culpa no era mía. Gracias, Dimas, dije finalmente, mi voz más firme. Él sonrió, su expresión relajándose por primera vez en toda la noche. Para eso estamos los amigos, ¿no? Ahora, deja de poner esa cara de funeral. Vamos a pedir unas quesadillas y a hablar de fútbol, que para dramas ya tiene suficiente. Esa noche, por primera vez, sentí que la decisión no solo era correcta, sino que era la única posible. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora sabía, sin lugar a dudas, que tenía aliados y que estaba luchando por la causa más justa de todas, mi propia dignidad. Pensé que después del bombardeo inicial y mi silencio de radio, entenderían el mensaje. Pensé que intentarían resolverlo entre ellos, o al menos,
que se tomarían un tiempo para reagruparse. Una vez más, subestimé su capacidad para el drama y su total falta de límites. Una semana después de mi conversación con Dimas, la guerra escaló de una forma que nunca hubiera imaginado. Era un jueves por la mañana, estaba en mi cubículo en el piso 15 de un edificio corporativo en Polanco. Era un día ajetreado, el cierre del trimestre fiscal nos tenía a todos de cabeza. Estaba inmerso en una hoja de cálculo, los números bailando frente a mis ojos, cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era la recepcionista. Señor Morales, buenas tardes, dijo, su voz sonaba extrañamente nerviosa. Disculpe que lo moleste, pero, hay unas personas aquí abajo. Dicen que son su familia y que necesitan verlo urgentemente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mi familia? Repetí, estúpidamente. Sí, señor. Un hombre y dos mujeres. Dicen que es una emergencia familiar. Están, un poco alterados. Cerré los ojos. Mierda. No se atreverían. Diles que estoy en una reunión, Marisol. Que me llamen al celular. Ya se lo dije, señor. Insisten. La señora mayor está, bueno, está llorando. La humillación me quemó la cara. Podía sentir las miradas curiosas de mis colegas a mi alrededor. Mi vida personal, mi drama familiar, estaba a punto de convertirse en un espectáculo de circo en el vestíbulo de una de las firmas contables más prestigiosas del país. Voy a bajar, dije, mi voz tensa. Colgué el teléfono y me levanté, mi rostro una máscara de piedra. Mientras el ascensor descendía, mi mente era un torbellino de furia y vergüenza. Esto ya no se trataba de dinero. Esto era una táctica de tierra quemada. Querían humillarme, arrinconarme en mi propio territorio, obligarme a ceder por pura presión social. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la escena era peor de lo que había imaginado. Mi madre, Adalia, estaba sentada en un sillón de diseño, sollozando aparatosamente en un pañuelo. Mi padre, Lisandro, estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados y una expresión de severa desaprobación, como un juez a punto de dictar sentencia. ¿Y Samay? Samay estaba recargada contra una columna de mármol, mirando su teléfono con una sonrisita de superioridad. Aunque levantaba la vista de vez en cuando para asegurarse de que el espectáculo estuviera atrayendo suficiente atención. Varios empleados y visitantes los miraban de reojo, susurrando entre ellos. El guardia de seguridad se mantenía a una distancia prudente, claramente incómodo. Avancé hacia ellos, cada paso resonando en el pulido suelo de mármol. ¿Qué significa esto? Pregunté, mi voz baja y controlada, pero vibrando de rabia. Mi madre se levantó de un salto y me agarró del brazo, sus lágrimas de cocodrilo redoblándose. Bael, hijo. No puedes tratarnos así. No contestas nuestras llamadas. Teníamos que asegurarnos de que estuvieras bien. Me solté de su agarre. ¿Asegurarse de que estuviera bien? ¿O asegurarse de que todos en mi oficina vieran su teatro? Este no es el lugar. Es exactamente el lugar. Intervino mi padre, su voz retumbando en el silencioso vestíbulo. Quizás un poco de vergüenza pública te haga recordar tus obligaciones como hijo. La palabra vergüenza me golpeó. Era su arma final. ¿Obligaciones? Respondí, levantando la voz, sin importarme ya quién escuchara. Mi única obligación era conmigo mismo, y la abandoné durante 8 años para mantenerlos a ustedes. ¿Quieren hablar de vergüenza? Hablemos de un testamento que me borra de la familia. Hablemos de padres que explotan a un hijo para malcriar al otro. Y esa es la verdadera vergüenza. Samay finalmente guardó su teléfono y se acercó, su voz goteando sarcasmo. Ay, ya va a empezar el mártir. ¿Sabes qué es vergonzoso, Bael? Tener un hermano tan tacaño que prefiere ver a su familia en la calle antes que soltar un poco del dinero que le sobra. La confrontación estaba escalando rápidamente. Sentí las miradas de todos sobre mí. Mi jefe, el señor Ramírez, acababa de salir de una reunión y observaba la escena desde la distancia con el ceño fruncido. Mi carrera,
mi reputación profesional, todo estaba en la cuerda floja. Y fue en ese momento de máxima presión, cuando me sentí acorralado y humillado, que mi padre cometió el mayor error de todos. Desesperado por ganar la discusión, por justificar su situación, gritó la verdad que había mantenido oculta. Una verdad que cambiaría todo. No entiendes la presión bajo la que estamos. Gritó mi padre, su rostro enrojecido por la ira y la desesperación. Gesticulaba salvajemente, atrayendo aún más la atención de los curiosos en el vestíbulo. Claro que no la entiendo. Repliqué, mi voz cargada de sarcasmo. Explícamela. Explícame cómo, con los 15,000 pesos que les doy cada mes, que es más de lo que ganan muchos aquí, todavía están tan desesperados. Fue Samay quien intentó intervenir, probablemente para evitar lo que estaba por venir. Papá, ya vámonos. No vale la pena. Pero era demasiado tarde. Mi padre, cegado por la necesidad de pintarse como una víctima, de justificar su acoso, soltó la bomba. ¿Crees que solo es la hipoteca? Su voz resonó contra el mármol del vestíbulo. ¿Crees que tu dinero es suficiente? Todavía estamos pagando el préstamo de 300,000 pesos que sacamos para la estúpida boutique de tu hermana que fracasó a los 6 meses. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Podría haber oído caer un alfiler. Me quedé paralizado. 300,000 pesos. Mi mente trabajó a toda velocidad, conectando los puntos. Los viajes de Samay. Su ropa de marca. Su constante necesidad de dinero para sus proyectos. No era solo mantenimiento, era una hemorragia financiera masiva que me habían ocultado. Habían hipotecado su futuro, y por extensión el mío, para financiar el delirio de grandeza de mi hermana. Y todavía tenían el descaro de exigirme más. La revelación fue como un golpe físico. Me robó el aire y, extrañamente, me quitó toda la rabia. En su lugar, sentí una claridad fría y cortante. Ya no había nada que discutir. No había un malentendido que aclarar. Esto era un abismo de irresponsabilidad y engaño tan profundo que no tenía fondo. Mi madre se llevó una mano a la boca, horrorizada por la indiscreción de mi padre. Samay se puso pálida, sus ojos lanzaban dagas a su padre. Él pareció darse cuenta de su error, su bravuconería se desinfló, dejándolo con una expresión de pánico. Observé sus rostros, uno por uno. La víctima, el tirano y la princesa. Los 3 arquitectos de su propia ruina. Di un paso atrás. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, desprovista de toda emoción. Se acabó, dije, no a ellos, sino a mí mismo. Esta conversación ha terminado. Y no solo esta. Todas. No vuelvan a buscarme. Ni aquí. Ni en mi casa. Ni por teléfono. Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Caminé hacia los ascensores, sintiendo decenas de ojos en mi espalda. Pero por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí una especie de paz desoladora. Habían jugado su última carta y habían perdido de la manera más espectacular posible. La humillación en mi oficina, lejos de hacerlos entrar en razón, los empujó a una nueva y desesperada estrategia, la victimización pública. Esa misma noche, la guerra se trasladó al único campo de batalla donde podían controlar la narrativa, o eso creían, Facebook. Mi madre fue la primera en atacar. Publicó una foto de ella y mi padre, en sepia, de su boda. El texto era una obra maestra del melodrama. 35 años de matrimonio, 2 hijos criados con todo el amor del mundo. ¿Para qué? Para que en nuestra vejez, el hijo en el que pusimos todas nuestras esperanzas nos dé la espalda por dinero. Hay dolores que un corazón de madre no puede soportar. Almohadilla decepción familiar, almohadilla corazón roto. El post se llenó rápidamente de comentarios de sus amigas y parientes lejanos. Ánimo, Adalia, los hijos de ahora no tienen valores, qué tristeza, amiga. Poco después, Samay añadió su propio toque. Publicó una selfie de ella con una lágrima cuidadosamente colocada en su mejilla. Ver sufrir a tus padres y no poder hacer nada es la peor impotencia. Hay gente que valora más un peso que a su propia sangre.
Hoy mi corazón está con mis papis, los únicos que nunca me han fallado. Almohadilla la familia es primero almohadilla lealtad. Era una campaña coordinada, diseñada para pintarme como un monstruo sin corazón, un hijo ingrato y materialista. Me etiquetaron en ambas publicaciones. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. La presión social era su nueva arma. Estaba en casa, mirando la pantalla con Sail a mi lado, sintiendo una mezcla de furia e impotencia. No puedes dejar que se salgan con la suya, dijo Sail, su voz firme. No puedes dejar que su versión sea la única que exista. Tenía razón. Había elegido el silencio, pero mi silencio estaba siendo usado en mi contra, interpretado como una admisión de culpa. Así que, con Sail ayudándome a redactar para mantener la calma y la objetividad, escribí mi respuesta. No fue una publicación emocional, sino una exposición de hechos. Rara vez publico asuntos personales, pero ante las recientes acusaciones, siento la necesidad de aclarar la verdad. Se me acusa de abandonar a mi familia por dinero. Aquí están los hechos. Y entonces, enumeré todo. 1. Durante los últimos 8 años, he transferido mensualmente 15,000 pesos a mis padres para cubrir su hipoteca y gastos, un total de más de 1.4 millones de pesos. 2. Recientemente descubrí que, en su testamento, me han desheredado por completo, dejando el 100% de sus bienes a mi hermana, bajo la justificación de que, Bael es fuerte y no necesita apoyo, punto. 3. Ayer, en mi lugar de trabajo, me enteré de que además de la hipoteca, mis padres tienen una deuda oculta de 300,000 pesos, resultado de un negocio fallido de mi hermana que ellos financiaron. Mi decisión no es abandonar a mi familia. Es negarme a seguir siendo la solución financiera para un problema de favoritismo e irresponsabilidad. La situación es dolorosa, pero la verdad merecía ser contada. Para rematar, adjunté una captura de pantalla de la última transferencia bancaria, con la fecha y el monto claramente visibles. Y luego, presioné publicar. La explosión fue inmediata. Amigos, colegas, y lo más importante, familiares que hasta ahora solo habían escuchado una versión, comenzaron a reaccionar. Pero la llamada que lo cambió todo llegó una hora después. Era mi tío Tarcisio. Sobrino, dijo, su voz sonaba extraña. Acabo de leer tu publicación. Y luego llamé a tu prima, la que trabaja en el banco. Me confirmó lo del préstamo. Bael, no tenía idea. Tu padre es un pendejo. Sentí un nudo en la garganta. Siempre supe que preferían a Samay, todos lo sabíamos. Pero esto es un abuso. Engañarte de esta manera. Cuenta con mi apoyo, ¿me oyes? Voy a hablar con toda la familia. Esto no se va a quedar así. Colgué el teléfono. El juego había cambiado. Ya no era yo contra ellos. La verdad, respaldada por hechos, era un arma mucho más poderosa que las lágrimas de cocodrilo. Y ahora, tenía un aliado inesperado en el corazón mismo de su sistema de apoyo. La intervención de mi tío Tarcisio fue un terremoto. Empezó a llamar a mis tíos, a mis primos, contando la verdad, corroborando mi historia. La marea de la opinión familiar cambió drásticamente. Los comentarios de apoyo en la publicación de mi madre se detuvieron. En su lugar, un silencio incómodo. Algunos incluso borraron sus comentarios anteriores. La campaña de desprestigio se les había vuelto en contra. Acorralados, humillados y ahora sin el apoyo incondicional de la familia, pensé que finalmente se rendirían. De nuevo, mi error fue pensar que jugarían con alguna regla de honor. 2 días después, recibí un mensaje de mi padre. El tono era completamente diferente. No había ira, ni exigencias. Solo una aparente humildad. Hijo, tu tío habló conmigo. Hemos pensado mucho. Nos equivocamos. Tenías razón en todo. Por favor, reunámonos en casa de tu tío Tarcisio este sábado. Queremos arreglar las cosas, como una familia. Leí el mensaje una y otra vez. Una parte de mí, esa parte estúpida y esperanzada que se negaba a morir, sintió un pinchazo de alivio. ¿Era posible? ¿Finalmente habían entendido?
Sail, sin embargo, no se lo tragó. ¿En serio lo estás considerando? Me preguntó, su escepticismo era una pared de ladrillos. Bael, son maestros de la manipulación. Esto es solo otra táctica. Pero será en casa de mi tío, argumenté. Él estará ahí. ¿Qué podrían intentar? El sábado llegué a la casa de mi tío Tarcisio con el corazón encogido. Él me recibió en la puerta con un abrazo. Qué bueno que viniste, sobrino. A ver si estos dos entran en razón de una vez. Mis padres ya estaban en la sala. Pero no estaban solos. Sentado en un sillón, con un portafolio de cuero en el regazo, había un hombre de traje que no reconocí. Hijo, qué bueno que llegas, dijo mi padre, levantándose. Su voz era melosa. Te presento al licenciado Gutiérrez, nuestro abogado. Sentí un frío glacial recorrerme. Mi tío frunció el ceño. ¿Un abogado? Lisandro, ¿qué significa esto? Pensé que íbamos a hablar. El licenciado Gutiérrez se levantó y me tendió una mano que no acepté. Habló con una voz suave y profesional. Joven Bael, sus padres están devastados y quieren enmendar las cosas. Han preparado un acuerdo. Abrió su portafolio y sacó un documento. Es un contrato de préstamo familiar. Si usted accede a prestarles la cantidad necesaria para liquidar sus deudas pendientes, ellos se comprometen, en este mismo acto, a firmar ante notario una modificación a su testamento donde usted será incluido como heredero al 50%. Me quedé sin palabras. Era una trampa. Una trampa legal. No habían venido a disculparse. Habían venido a usar mi última pizca de buena fe para enredarme en un contrato, para convertir mi ayuda en una obligación legal. La supuesta modificación del testamento era solo el cebo. Mi tío Tarcisio explotó. ¿Están locos? ¿Le tienden una emboscada a su propio hijo en mi casa? Largo de aquí. Los dos, y llévense a su abogado. La escena fue surrealista. Mis padres, sorprendidos por la reacción de mi tío, empezaron a balbucear excusas. Pero él fue implacable. Los echó de su casa, con el abogado y su estúpido contrato. Cuando se fueron, mi tío se volvió hacia mí, su rostro lleno de furia y pena. Perdóname, sobrino. Jamás pensé que llegarían tan bajo. Yo solo negué con la cabeza. Ya no sentía nada. Ni rabia, ni dolor. Solo un vacío absoluto. La última puerta, la última posibilidad de reconciliación, acababa de ser cerrada y sellada. No por mí. Por ellos. La debacle en casa de mi tío fue el clavo final en el ataúd de su credibilidad. La noticia de la trampa legal se extendió como la pólvora por toda la familia. Nadie podía defenderlos ya. Se habían convertido en parias, aislados no por mi decisión, sino por la vergonzosa revelación de su propia naturaleza. A partir de ese día, dejé de seguir sus vidas, pero las noticias me llegaban a través de mi tío Tarcisio. Sin mi apoyo financiero y sin nadie más dispuesto a prestarles dinero, la realidad los golpeó con la fuerza de un tren de carga. El banco no perdona. Las llamadas de cobranza se volvieron incesantes. Primero fue por la deuda del préstamo de Samay. Luego, por la hipoteca del rancho, que ya acumulaba varios meses de impago. Intentaron vender algunas cosas, pero solo eran parches para una herida mortal. Unos 4 meses después del fiasco del abogado, mi tío me llamó. Lo perdieron, Bael, dijo, su voz sombría. El banco ejecutó la hipoteca. El rancho se va a subasta. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo una profunda y pesada melancolía por la casa donde crecí, por los recuerdos que ahora serían borrados. Pero también sentí la certeza de que no había sido mi culpa. Yo había intentado salvar ese lugar durante años. Fueron ellos quienes lo quemaron hasta los cimientos. La subasta apenas cubrió la deuda con el banco. Se quedaron sin nada.
Tuvieron que dejar la casa que había pertenecido a mi familia por 2 generaciones y mudarse a un pequeño departamento de 2 recámaras en una colonia popular de Atizapán, un lugar que siempre habían despreciado. El rancho, el símbolo de su estatus, se había ido. Las consecuencias para Samay fueron, quizás, las más brutales. Su mundo, construido sobre la base del dinero de sus padres, o sea, el mío, se vino abajo. Sus amigas de sociedad dejaron de llamarla. Ya no había viajes de fin de semana, ni ropa nueva, ni cenas en restaurantes caros. Tuvo que buscar un trabajo de verdad por primera vez en su vida, como recepcionista en un consultorio dental, ganando un sueldo mínimo que apenas le alcanzaba para sus gastos. La gente del pueblo, que conocía la historia, la apodó la heredera que lo perdió todo. El murmullo la seguía a donde quiera que iba. La reputación de ser una princesa mimada e inútil se le pegó a la piel como una segunda sombra. Su arrogancia se desmoronó, dejando al descubierto a una mujer de 26 años asustada, resentida y completamente desorientada en un mundo que ya no giraba a su alrededor. La fragilidad de la que tanto hablaba mi madre resultó ser real, después de todo. Pero no era una cualidad entrañable, era una discapacidad que ellos mismos le habían inculcado. Pasaron casi 6 meses. 6 meses de paz. 6 meses en los que mi teléfono solo sonaba con llamadas de Sahil, de Dimas, de mi tío, de clientes. 6 meses en los que la palabra emergencia había desaparecido de mi vocabulario. Estaba construyendo mi propia vida, ladrillo a ladrillo, sobre un terreno firme que no dependía de los cimientos podridos de mi familia de origen. Una noche, mientras Sahil y yo preparábamos la cena, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno. Hubo un silencio, solo roto por el sonido de una respiración entrecortada. ¿Vael? Soy yo, soy tu madre. Su voz era casi irreconocible. Había perdido su tono melodramático, su autoridad. Sonaba delgada, frágil, rota. ¿Qué quieres, mamá? Pregunté, mi voz plana. Escuché un sollozo. Hijo, por favor. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada. Pero estamos desesperados. Tu padre no encuentra trabajo, está muy deprimido. A Samay apenas le alcanza. No tenemos ni para pagar la renta del próximo mes. Hizo una pausa, como tomando aire para la súplica final. Solo un poco, Vael. Para empezar de nuevo. Te juro que te lo pagaremos. Solo esta última vez. Por favor, te lo ruego como tu madre. Cerré los ojos. Pude verla, en mi mente, en ese departamento pequeño y oscuro, despojada de todo su orgullo. Una parte diminuta y antigua de mí sintió una punzada de lástima. El niño que una vez buscó desesperadamente su aprobación quería ceder, quería ser el salvador una vez más. Pero entonces, recordé todo. La quinceañera. La carpeta azul. La confrontación en mi oficina. La trampa con el abogado. El rostro de Sahil, lleno de preocupación durante años. El consejo de Dimas. La lealtad de mi tío. Abrí los ojos. La lástima se había ido, reemplazada por una calma absoluta. La calma de alguien que finalmente conoce su propio valor. Lo siento mucho, mamá, dije, y lo decía en serio. Sentía pena por la situación en la que estaban. Pero la pena no era responsabilidad. Hubo un silencio esperanzado del otro lado de la línea. Pero como ustedes siempre dijeron, continué, mi voz firme, sin una pizca de ira, solo la certeza de una verdad inmutable, yo soy el fuerte. Yo puedo solo. Samay es la que necesita ayuda. Hablen con ella. Escuché un gemido ahogado, el sonido de un corazón rompiéndose, o quizás, el de una última esperanza muriendo. Sin decir nada más, colgué. Bloqueé el número. Y con ese simple gesto, la guerra, la historia, el dolor, todo, finalmente, había terminado. Ha pasado un año desde esa última llamada. A veces, la vida te quita algo para hacer espacio para algo mejor. Perder a mi familia de origen fue como una amputación dolorosa,
pero necesaria para detener la gangrena que amenazaba con consumir toda mi vida. Hoy es sábado. El sol brilla en el pequeño jardín de la casa que Sail y yo compramos hace 3 meses. Es nuestra casa. Cada ladrillo, cada baldosa, pagada con nuestro esfuerzo conjunto. Huele a pasto recién cortado y a carne asándose en la parrilla. Dimas está junto a la parrilla, discutiendo con mi tío Tarcisio sobre qué equipo de fútbol es menos mediocre esta temporada. Sus risas son ruidosas y genuinas. La esposa de mi tío, mi tía Carmen, está sentada en la terraza con Sail, mostrándole fotos de su nieto recién nacido. Mis sobrinos, los hijos de Dimas, corren por el jardín persiguiendo una pelota, sus gritos llenan el aire de una alegría caótica y pura. Me siento en una silla con una cerveza fría en la mano y simplemente observo. Este es mi mundo ahora. Este es mi círculo. No hay agendas ocultas. No hay deudas emocionales. No hay transacciones de afecto. Solo gente que se quiere, se respeta y se cuida mutuamente. Hace unos meses, mi tío me contó que vio a mis padres en el mercado. Dijo que se veían viejos, cansados. Que mi padre desvió la mirada, pero mi madre lo observó con una tristeza infinita. Samay, me dijo, se había mudado a otra ciudad con un novio que conoció por internet. Nadie sabía mucho más. No pregunté por detalles. Su historia ya no era la mía. Les deseaba paz, pero desde una distancia segura e infranqueable. Sail se acerca y se sienta en mi regazo, pasándome un brazo por el cuello. ¿En qué piensas?, me pregunta, besando mi sien. En lo afortunado que soy, respondo, y la verdad de esa simple frase me llena los ojos de lágrimas. Ella sonríe, porque sabe exactamente a qué me refiero. No se trata del dinero, ni de la casa. Se trata de esto. De este momento. De esta paz. He aprendido que la familia no siempre es la sangre que corre por tus venas. A veces, la familia son las manos que te sostienen cuando estás a punto de caer, las voces que te dicen la verdad aunque duela, y los corazones que celebran tus victorias como si fueran propias. He perdido a la familia en la que nací, sí, pero he construido una nueva, una más fuerte, una real. Mi nombre es Bael. Durante años, creí que mi fortaleza era una carga, una condena a una vida de sacrificio silencioso. Ahora sé que mi verdadera fortaleza no radicaba en mi capacidad para mantener a otros, sino en mi coraje para soltarlos y sostenerme a mí mismo. Poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Exigir respeto no es arrogancia, es un derecho fundamental. Y a veces, la victoria más grande no es ganar una guerra, sino tener la sabiduría de abandonarla para poder, finalmente, empezar a vivir. Y yo, por fin, estoy viviendo.